tenim el privilegi de vindre aquí a l'autora, no sé si volem obrir un torn de preguntes, si algú ha vist alguna cosa y ya que... Todo está basado en este libro, toda esta película, porque yo me acerqué a la ITV, Yorkshire Television, y les tardé 3 horas en una sala de conferencias grande de convencerlo que tenían que hacer este reportaje. Y después de hablar 3 horas, el jefe dijo, yo creo que es un buen tema. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta para esta historia tan enrevesada. Tan siniestra. Es bastante siniestra, porque como se han juntado todos para, por ejemplo, es clarísimamente, cuando se va a estar ordenado, que son clarísimamente productos de la valla logra que supongo que alguien hay aquí que se acordará de un título de Cambio 16, que salió creo que por Navidad 84 o algo así, que ponía a toda la página un producto valla envenenó a España. Y este título le costó el cargo al director de Cambio porque se equivocó, porque no era un producto valla, sino eran 3. La mayoría son muy jóvenes. Sí, ya lo sé, por eso he dicho que a lo mejor alguien se acuerda. Pero la cosa es que Bayer le hace un pleito a Cambio y después de yo que sé que ha pasado allí, lo retira, paga unos 80 millones a Cambio, y cuando España está a punto de entrar o está entrando en la Comunidad Europea, que es creo que el 1 de enero del 86, si no me equivoco mucho, hay por todo Madrid unas vallas preciosas con 2 fotos, uno de valla y uno de Cambio, en la misma valla. Así que de repente son novios otra vez. ¿La palabra valla apareció en el documental, la marca? No, porque se pusieron histéricos el equipo de abogados de la ITV Television. En el libro aparece, pero este libro está escrito de tal forma que se entiende perfectamente que son productos de la Casa Valla, pero no hay ninguna frase que dice que son productos de la Valla, porque si no me hacen un pleito y pagarán todavía mis nietos. Porque este libro salió primero en Alemania y mi coautor, que es diplomado químico, porque yo no quería hacer un refrito de todo lo que se había publicado ya. Yo quería poder decir, el aceite no es por tal razón, y son estos productos organofosforados por tal razón. Y entonces estábamos un día entero sentados con 2 abogados del mejor bufete alemán de Libello, estos abogados que usa tanto el Spiegel como el Stern para sus cosas. Así que después en España lo han repasado 4 abogados, entre ellos el vicedecano del Colegio de Abogados de Madrid. Nos han hecho, aquí por ejemplo, nos han hecho cambiar una frase. En el libro alemán aparece que el gobierno alemán, y lo dije yo una vez en una entrevista en Radio Nacional, el gobierno español dejó morir a sus propios conciudadanos sabiendo perfectamente lo que había pasado y pudiéndolos haber salvado. Porque al mismo tiempo que el famoso Gerhard Strahler inventó los organofosforados, inventó el futuro. Y entonces, esto está en el libro alemán. En el español no se podía decir así, porque en España, por lo visto, el gobierno es una entidad jurídica. Mientras en Alemania tendrías que decir el señor tal, del departamento tal, del gobierno tal, para que te podían hacer un pleito. Mientras en España no. En España basta que tú digas el gobierno español ha hecho esto y el gobierno español te puede hacer eso. Así que está todo mirado con lupa. Durante sus entrevistas con los personajes, fuera de cámara y demás, había muchos, como por ejemplo el jefe del secretario de Estado de Sanidad, Sánchez Alguindey, que empezó a gritarme. Su segundo, el doctor Valenciano, también en un hotel, se excitó tantísimo que empezó a gritar como loco. Sí. Sí, hubo cosas, por ejemplo, que le contaron que tuvo que colgar o que no ha podido publicar o que no ha podido contar. ¿Qué va? ¿Qué va? Al revés, porque para ti esto es una protección.
Si alguien te cuenta cosas y te amenaza, la protección tuya es publicarlo o contarlo. Por ejemplo, 2 veces encontré las policías secretas que me seguían en la calle. Y me dediqué como 1 hora contándolo porque yo sabía que mi teléfono estaba intervenido. Que encima era un soplo del CSIC, del Servicio Secreto Militar, otra vez, que entra en esa historia, yo no sé por qué, a todo el rato. Y me dediqué 1 hora a contarlo a varios amigos, a uno en inglés, a otro en alemán, a otro en español y a otro en francés. Así que se enteraba que no era yo la única que lo sabía. Eso realmente es una protección para ti, si puedes jugar con esto, ¿no? Pero o sea, esta vigilancia nunca es a posteriori de la aparición del documental. No, era durante todo este tiempo. Esto empezó cuando yo empecé a investigar para el libro. Mi teléfono estaba intervenido, que yo sepa, durante 8 años. Lo que quizás no está totalmente claro. Desde el momento que dijeron que era la falta, en aquel momento no tenía ningún análisis de nada. En aquel momento no prohibieron publicar cualquier cosa que decía al contrario, decía de nuestro trabajo y que nadie podía trabajar. No, pues no es que lo prohibieron, te lo hacían un poquito más difícil, pero no era para tanto. Lo curioso es que por la radio se podía decir muchísimas cosas, pero parece que no tenía. Y había varios, no muchos, pero había hasta unos periodistas españoles que también estaban investigando en esta línea, y por arte de magia a uno le salió, por ejemplo, un puesto de corresponsal en Nueva York, aunque no hablaba inglés. Por lo menos estaba quitado de medio, ¿no? Lo que explicaba yo, bueno, explayé un poco la compra esta de Televisión Española para no pasar. Sí, cada año el primer festival de cine es el festival de documentales que se celebra en Mónaco. Y como Mónaco está casi pegadito a España, entonces había un grupo muy grande de Televisión Española. Y lo normal es que hay una sesión general y después a quien le interesa pide una sesión para ellos. Y por lo visto Televisión Española, porque eso me contaban los tíos, porque yo no estaba en Televisión Española, se les hacían elogios sobre este vídeo que acabamos de ver, para acto seguido decir, pero lógicamente esto en nuestra programación no entrará jamás y lo compraremos para que nadie más lo pueda sacar en España. Y esto era la época cuando empezaban los privados, así que ninguna privada todavía estaba ahí. Pero se ha visto esta película, en Alemania tampoco se ha visto. Se ha visto en Australia, en la India, en Grecia, en América hemos ganado un premio en Nueva York, otro en el San Francisco, en Golden Gate, no sé qué, en Berlín también, pero oficialmente no. Y yo me río cuando dicen que nadie sabe lo que ha pasado. Claro que se sabe lo que ha pasado. Oficialmente no se dice lo que ha pasado. Y para mí esto es el único gran tema de la transición española que todavía no ha salido oficialmente y que quieren seguir tapando oficialmente.